Hola comunidad, seguimos con esta serie de videotutoriales y en este caso vamos a hablar de switches. Switch es un condicional en Java que nos va a permitir a nosotros tener un control de decisión, va a ser un control de decisión muy parecido a lo que hace if y else. De hecho, en muchos casos vamos a poder suplantar el switch usando if y else. Entonces, el switch nos va a permitir, usando una variable probada, a partir de esa variable hacer una cantidad de condiciones, y vamos a llamar casos, donde estos casos van a ser unas opciones que va a tener el programa. Él va a entrar por estos casos y si se cumple el caso, él entra, ejecuta un código y pues termina la ejecución, porque simplemente vamos a hacer que en este switch entre por un solo case, y cuando entra en el case, listo, ahí termina. Ahora vamos a ver cómo sería una síntesis. La síntesis es muy sencilla. Por ejemplo, vamos a tener aquí un ejemplo. Vamos a llamar un método void edad. Vamos a recibir una variable y vamos a decirle que nos haga un switch a esta variable, ¿no? Entonces la síntesis es muy sencilla. Vamos a usar una palabra reservada de Java que es switch. Vamos a abrir y cerrar paréntesis, y vamos a abrir y cerrar llave. Entonces, dentro del paréntesis vamos a poner la palabra a la que le vamos a hacer el switch, es decir, la variable que vamos a validar. En este caso pues vendría siendo edad. Bien, ahora vamos a necesitar unos case o unos casos que se van a vamos a validar si se cumplen o no. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar la palabra reservada de Java case. Bien, y en este caso vamos a poner después de poner case, vamos a poner lo que queremos variar. Por ejemplo, en caso de que sea 1, por ejemplo, haga lo siguiente, ¿sí? Este sería la sentencia como se escribiría. Aquí, ¿qué iría después de los puntos? Iría mi lógica, la lógica o lo que yo quiero que haga. Y luego vamos a decir que me haga un break, es decir, una palabra reservada ya, que lo que me quiere decir es que termine. Aquí termina o salgas. Porque lo que les decía, nosotros vamos a hacer que simplemente entre por un solo case y listo, ahí terminaría la función del switch. Entonces podemos hacerlo con diferentes casos. Aquí voy a decirle 2, voy a decir que si entra por el 2, imprima 2. Entonces vamos a ver qué pasa si enviásemos un 2. Tendría que imprimirnos que estamos enviando un 2, porque aquí le estamos diciendo eso, imprímanos un 2. Vamos a correrlo y él nos va a decir que 2 porque está entrando en 2. Bien, esto sería más o menos lo que vendría siendo la síntesis del switch. Aquí los casos pueden ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser 1, 2, 3, sino aquí podemos variar 8, lógica y break. Bien, ya cuando tenemos los casos, ahora, pero bueno, ¿qué pasa si no llega a entrar a ninguno? Entonces nosotros necesitamos tener un caso por defecto, que vamos a usar la palabra reservada de Java default, y vamos a poner 2 puntos. Aquí ya no es necesario poner break porque esto lo ponemos al último, y él va a pasar cuando llegue y pase todos los case, ninguno se cumpla. Entonces él va a entrar aquí y va a decir lógica cuando ninguno se cumple. Esto va a pasar cuando ningún case se cumple. Listo. Entonces aquí yo tengo un ejercicio bastante sencillo que nos va a ayudar a entender más. Entonces dice que vamos a hacer un módulo donde si la edad ingresada es 15, vamos a imprimir grupo 1. Si la edad es 16, imprima grupo 2. Si es 17, grupo 3. Y si no, imprima grupo por defecto. Ojo, esto lo podemos hacer con un if y else de igual manera. Simplemente que aquí vamos a mostrar un ejemplo como sería con el switch y cómo aplicarlo. Entonces vamos a este mismo código. Entonces aquí me dicen, el ejemplo me dice, si tiene 15, ¿qué pasa si tiene 15? Bien, si tiene 15, entonces vamos a imprimir grupo 1. Si tiene 16, o sea, en caso de que sea 16, en caso de que sea 16,
aquí vamos a imprimir grupo 1 y aquí grupo 1. En caso de que sea 16, aquí vamos a imprimir grupo 2. En caso de que sea 16, vamos a imprimir grupo 2. En caso de que sea 17, vamos a imprimir grupo 3. En caso y por defecto, entonces me dice el ejemplo que por defecto imprima grupo por defecto. Entonces vamos a ir al default y vamos a imprimir grupo por defecto. Ahora ya tenemos esto, entonces vamos a decir que yo tengo una edad de 18, entonces tiene que enviarme grupo por defecto. Bien, ahora vamos a enviar por ejemplo 15, grupo por defecto. ¿Qué pasa si enviamos 2? Aquí grupo 1, entonces ¿qué pasa si enviamos 2? Pues grupo por defecto también, porque no está el 2. Bien, hasta aquí ese tutorial. Vamos a seguir hablando más de switch y unos ejercicios un poquito más complicados en el otro tutorial.